Muy buenos días, esta es su iglesia, Servidores de Dios. Hoy es el día 20 de agosto del año 2023 después de Cristo. Y estamos en vivo y en directo desde Bogotá. ¿Comer o no comer? Esta es la cuestión. Parafraseando la frase de el famoso William Shakespeare, pero no ser. Y es comer o no comer. Esta es la cuestión. Y es que este es un tema que parece mentira, pero a pesar de tantos años y de tantos siglos y tantos milenios ya, sigue siendo un tema controversial dentro del mundo espiritual. ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Esto es pecado? Si como esto me condeno, y si esto, en fin, tantas cosas que hoy vamos a aclarar, como siempre, bajo la luz de la palabra de Dios. Aleluya. Todo me es lícito, dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Primera de Corintios 10:23. En el principio, Dios creó al ser humano vegano, lo que llamamos hoy en día vegano, es decir, come nada de carne, solamente hierbas, pasto. Génesis 1:29 dice así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, toda planta y de todo árbol pueden comer. Así lo estableció Dios en el principio. Génesis capítulo 1, versículo 29. De manera que está claro que los primeros seres humanos no comían carne. Los primeros seres humanos creados por Dios, Adán y Eva, y los que siguieron miles de años después, se alimentaban solamente de vegetales y frutas, todo lo que daba la tierra, o lo que da la tierra. Y es más, no solamente los humanos eran veganos, sino también todo ser viviente. Es decir, lo que hoy conocemos de pronto como los felinos y estos otros animales que devoran cuanta carne hay, las aves de carroña que devoran las carnes, eso no existía en el principio, cuando Dios creó al ser humano y a vida en la tierra. Porque la palabra de Dios dice que en Génesis 1:30, después de especificar qué debía el ser humano comer, que es básicamente vegetales y frutas en el principio, la primera creación. Después dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, todo lo que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Génesis 1:30. De manera que en el principio, no solamente el ser humano era vegano, sino también todos los animales, todas las bestias, las aves de los cielos, todo lo que se arrastra, todo era vegano, comía solo plantas. Y bueno, la verdad es que hay que reconocer que en esa época obviamente vivía la gente más que ahora. Yo no sé, y aclaro, si tenga relación esa dieta, por así decirlo, esa dieta alimenticia
de comer solo verduras tuvo relación con la edad. Pero Enoc, por ejemplo, que fue llevado por Dios, mientras caminaba Dios vino y se lo llevó. Enoc vivió 365 años, dice la Biblia. Matusalén, que es famoso porque la gente dice más viejo que Matusalén. Matusalén vivió 969 años, casi 1000. Lamec vivió 777 años. Y la palabra de Dios habla de Noé. Noé dice que tenía 500 años cuando engendró a sus hijos. Tenía 500 años. Génesis 5 del 21 al 32. Y cuando vino el diluvio, Noé tenía 600 años. Génesis 7:6. De manera que es evidente que el ser humano vivía muchísimo más que ahora, que a duras penas llega a 100 años. Y eso. A todos pasaban de 100 y 200 y de 300. Toditos. Repito, no sé si tenía algo que ver esto del comer, pero así era. Y fue precisamente después del diluvio que Dios cambió la orden del principio, de que el ser humano y todo ser viviente comiera solo lo que había en la tierra, lo que producía la tierra. Génesis 9:1-4 dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y todo lo que vive os será para mantenimiento, para comer. Así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces aquí vemos un cambio brusco, un cambio abrupto en la alimentación del ser humano. El ser humano, que al principio Dios le había dicho, come solo de lo que produce la tierra, los árboles de la tierra y las plantas y todo lo verde. Aquí en la segunda creación, porque podríamos decir que es una segunda creación, que todo se había muerto. Aquí dice Dios algo diferente, que llama mucho la atención, porque lo que dice es todo lo que se mueve, como los chinos. Los chinos literalmente comen todo lo que se mueve. Así dijo Dios a Noé: de todo lo que se mueve y vive os será para comer. Y así como igualmente las legumbres y la planta verde. O sea, siguió estipulando lo del principio de seguir comiendo los vegetales y las frutas, pero añadió que todo. Y añadió a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, lo que se arrastra, todo será para mantenimiento. Hizo una aclaración. Dijo: carne con su sangre no comeréis. Eso sí lo aclaró. Y no estamos hablando de la ley. No estamos hablando de la ley, estamos hablando de Génesis. Como ya sabemos, Génesis todavía no había ley. La ley vino después de Moisés. Entonces estamos hablando de muchísimos miles de años antes de Moisés. Y aquí sí dice que la carne con la sangre no la comieran. Por eso es que mataban al venado, a la vaca, lo que fuera, al cordero, al chivo, le chuzaban y hacían que la carne corriera. Y cuando ya la sangre corriera, y cuando ya la sangre había corrido, se había ya derramado todo sobre la tierra, entonces ahí sí se comía la carne, asado, como fuera. Eso es otra cosa, porque dice que no come carne con su vida, que es su sangre, o sea, porque en la sangre está la vida.
dice la palabra, a nivel material, no a nivel espiritual, porque el espíritu es el que da vida a todo, a toda la carne, pero a nivel material la sangre es la que da la vida, si se queda sin sangre se muere. Entonces, que no comiese el hombre la carne con la sangre. Eso lo estipuló Dios antes de la ley, antes de Moisés. Luego, en los tiempos de Moisés, precisamente, Dios introduce la ley. Y aquí volvió a cambiar todo otra vez. Un tercer cambio, digámoslo así. Un tercer ordenamiento de cosas. Hubo una separación entre lo que se llamó animales limpios y animales impuros. Levítico capítulo 11 es el que enumera todas esas restricciones que Dios ordenó a la nación de Israel. Hay que aclararlo. Las leyes sobre la alimentación incluían prohibiciones de comer cerdo, de comer mariscos, todo eso que ostra, que camarón, que mariscos, nada de mariscos, nada de cerdo. Casi todos los insectos fueron prohibidos. Las aves carroñeras, toditas las aves carroñeras y otros animales. La ley sobre los alimentos nunca tuvo la intención de ser aplicada a nadie más que a Israel, porque el propósito de esas leyes era hacer que los israelitas se distinguieran de todas las demás naciones. Así lo estipuló Dios. Y por eso estipuló, vuelvo y repito, Levítico capítulo 11. Si quieren leerlo con más detenimiento, yo no voy a leerlo ahora porque nos tomaría mucho tiempo. Ahí están todas las restricciones en Levítico, o sea, de todo lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Y allí, entonces, como dije antes, se clasificó los animales como entre animales puros y animales impuros. Eso fue ya el tercer cambio que se introdujo. Entonces se podía comer, por ejemplo, pescado que tuviera escama, porque tampoco cualquier otro pescado que tuviera escama. Perdón, se podía comer carne de cordero, precisamente de todo lo que tuviera la pezuña, digamos. Eh, y así, unas cosas sí, otras cosas. A partir del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo declaró limpios todos los alimentos. Marcos 7, 14, 43. Marcos 7, del 14 al 23. Ahorita lo vamos a leer, pero quiero añadir algo aquí antes de leer, y es que Jesucristo declaró limpios todos los alimentos, porque sencillamente para Dios, que fue el que creó todo, todo es puro, todo es limpio. Dios no estipula que estés impuro y que estés puro y que estés... ¿Sí me entiende? Para Dios todo es limpio, todo es bueno, porque Él es bueno y todo lo que Dios crea es bueno. Así dice la palabra y así es. De manera que el Señor Jesucristo declaró todos los alimentos limpios, o sea, puros. Y dice así esa palabra, llamando así a toda la multitud, les dijo, oigan todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esa parábola. Él les dijo, también ustedes están sin entendimiento. No entienden que lo de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale por la letrina.
Esto lo dijo declarando limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del hombre salen, y eso es lo que contamina al hombre. Hasta ahí llega esa palabra. Entonces, aquí está claro, porque es que en esa época de Moisés, repito, antes de Moisés no era así, en la época de Moisés, que fue cuando hubo la clasificación entre animales puros e impuros, decía que no comas estos animales impuros porque te contaminan. El animal impuro contamina. ¿Qué está el Señor Jesucristo diciendo? Pero eso no contamina nada, porque eso igual que entra, sale. Ya sabemos a dónde va, dice aquí la letrina. Que lo que contamina realmente es lo que hay en el corazón, dentro, no lo que se come. Entonces, hay una aclaración importante a nivel espiritual, porque aquí está claramente el Señor diciendo la verdad. Lo que es externo y que comemos no nos contamina. Lo que contamina es lo interno, lo que sale, eso sí contamina. Filipenses 3:19 dice: hay algunos cuyo Dios es el vientre, solo piensan en lo terrenal. Eso sí ya es pecado. Algunos cuyo Dios, imagínense, es el vientre, solo piensan en lo terrenal, en andar comiendo. Filipenses 3:19. Y tú no los ves con una barrigota tremenda, y entre más barriga tiene, más come, y entre más come, más barriga. Viven solo para comer. A eso se refiere como eso es. Esos tienen como Dios al vientre de ellos, imagínense, dice la palabra. Hay algunos cuyo Dios es el vientre. Obviamente que eso es pecado. Y se conoce como gula. Comer y comer y comer y comer desmedidamente. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos, y no estoy hablando de los 12, también eran sus discípulos, no estoy hablando de los apóstoles, sino de 70 discípulos que envió, 70 a anunciar el reino de los cielos y a sanar enfermos y a liberar endemoniados. La orden que él les dio fue: en cualquier lugar donde entren y os reciban, coman todo lo que se les ponga por delante. Esto lo dice Lucas 10:8. Lucas 10:8. Algunas personas piensan que Pablo fue el que lo dijo, porque Pablo lo dice también textualmente. De todo lo que os pongan en la mesa, coman. Todo lo que se ponga, lo que se os ponga en la mesa, coman. De todo. Pero el que lo dijo y el que lo determinó desde un principio, desde antes de Pablo, fue ese mismo Señor Jesucristo. Lucas 10:8, cuando envió a sus discípulos, a los 70, a esto, a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, dijo: coman todo lo que se les ponga por delante, todo. Lucas 10:8. Y, perdón, Primera de Corintios 10:25, hablando de comida y de bebida. Ya me compré una de 2 litros de una vez para tenerlo para todo el día. Bueno, Primera Corintios 10:25-30 dice también así la palabra: todo lo que se vende en la carnicería, aquí es mucho más específico, en la carnicería, de todo lo que se venda en la carnicería, coman sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es toda la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga
por delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vuelve y repite. O sea que aún en casas de incrédulos, ¿eh? Ni siquiera con creyentes, lo que se te ponga por delante, coma, coma, y no pregunte nada por motivos de conciencia. Y dice aquí, pero si alguien os dice esto fue sacrificado a los ídolos, porque hay gente cuyas prácticas demoníacas ofrecen comida a los ídolos, a sus demonios, como la santería y otras, ofrecen comida a sus demonios, que son demonios. Si alguien os dice esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dice, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y cuanto en ello hay. Perdón. Y aquí aclara, me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. O sea, ni siquiera está hablando de que no lo comamos por motivos de conciencia nuestra, sino por motivo de la conciencia del otro. Porque dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y yo con agradecimiento participo de los alimentos, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Esto dice así la palabra de Dios. Dios también le dio al apóstol San Pedro una visión en la cual le declaró lo concerniente a los antes declarados animales impuros. Dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Hechos 10, 9, 16. Y la palabra de Dios está, de Hechos 10, 9, 16, dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por sus cuatro puntas descendía hacia la tierra. Y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también de reptiles y de aves, es decir, de todos los animales había en ese como lienzo, como sábana que descendía del cielo. Ahí había de toda clase de animales, acuáticos, aéreos, de todo, cuadrúpedos, de todo. Y dice, levántate, Pedro, mata y come. Le dijo una voz, mata y come. Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Y por segunda vez le dice la voz, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú inmundo. Y esto sucedió por 3 veces, dice la palabra. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Así que Moisés, miles de años después del diluvio, por la ley declaró alimentos puros e impuros. Pero cuando Jesús murió en la cruz, él puso fin a la ley del Antiguo Testamento. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea que Jesucristo abolió en su propia carne la ley de esos mandamientos expresados en ordenanzas humanas, porque eran humanas. Efesios 2:15, Juan 1:17, Juan 1:17, el primer capítulo de Juan, el evangelista dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, aleluya, y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. Porque ya con Cristo no nos regimos, ya la salvación no es por obras, como antes. Se demostró que nadie era salvo porque entre otras cosas no había tantas cosas que cumplir que no las podían cumplir todas. Los judíos de hoy en día son totalmente satánicos, déjenme decírselo, porque están practicando rituales y cosas que ni siquiera, óigame bien, están en la Biblia. Porque lo que ellos llaman la Torá, que es la ley, es todo lo que es el Antiguo Testamento, lo que nosotros en la Biblia conocemos como el Antiguo Testamento es la Torá, lo que ellos llaman la Torá, que es las escrituras de ellos. El Pentateuco, como ya sabemos, son los 5 primeros libros de la Biblia. Eso es lo que llaman el Pentateuco, los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia, le llaman el Pentateuco, pero la Torá incluye todo el Antiguo Testamento. Pues bien, están practicando cosas que no están en la Torá, no están en el Antiguo Testamento, no están en la Biblia, no están en las Santas Escrituras, como por ejemplo que le chupan el pene a los niños cuando nacen, le chupan el pene, eso no es bíblico, eso es satánico, para irlos acostumbrando a la pedofilia, ya que eso está bien. La otra cosa que practican, la celebración fue ayer o anteayer, lo que llaman que el caporos, que ven una gallina y la gallina se la pasan por la cabeza. Repito, esto no es bíblico, son rituales satánicos de los judíos de hoy en día. Eso que Dios se refirió como la sinagoga de Satanás. Y entonces cogen la gallina y la gallina se la pasa por la cabeza y ya supuestamente entonces el pecado que ellos cometieron, sea pedofilia, sea violación, sea lo que sea, se le pasa a la gallina y después escuchan la gallina, la cogen, la matan y le sacan la sangre de todo, es decir, rituales satánicos. Eso de coger la gallina, eso es lo que practican los satánicos, el vudú y todo ese tipo de religiones. Entonces, quería aclarar eso, ya que estamos hablando de la ley. No pongan atención a que esto que practican los judíos de hoy en día es de Dios, que no es de Dios. Bueno, el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Claro, esto incluye la ley, por supuesto, concerniente a los alimentos limpios e impuros que Moisés impuso. Entonces, la palabra dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, porque como si todavía pertenecieran a este mundo, se someten a preceptos tales como no toques con las manos, no comas, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su fingida devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la carne. Colosenses 2, 20, 23. Así que nadie os juzgue por lo que comen o por lo que beben. Colosenses 2:16. Nadie os juzgue por lo que comen o beben. Colosenses 2:16. Y a mí me gusta, usted lo habrá notado, decir muchas palabras de Dios, mucha cita bíblica. Ese es mi estilo, para que ustedes comprueben que lo que yo hablo no soy yo, sino la Biblia, la misma palabra de Dios. Algunos otros predican de otra manera. Todo es respetable. El otro día había un vecino, por casualidad, escuché que un vecino tenía una prédica y resulta que yo estaba en la sala porque estaba haciendo un trabajo en la sala y me tocó, digamos que prestar atención a esa prédica. Era una persona
Pues no, de donde sea, eso es lo de menos. Lo importante es que yo lo consideré un, un show de risa, una comedia. Porque desde que empezó la predica hasta que terminó, era ja, 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 muerto de la risa y se reía. Y tenía alguien al lado que no sé quién era que le decía, ¿verdad, fulanito? Ay, ja, 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 ja. Y todo el mundo riéndose, y todo el mundo riéndose. Y palabra de Dios. Ah, o muy poquita. Todos eran anécdotas de él mismo y de los otros y del mundo y de dichos y de por aquí, de hecho por acá, y la gente feliz. Es lo que llamo encantadores de serpientes, flautistas de Hamelin, que cogen a la gente y le hablan de cuanta cosa y la gente feliz, pero muy poco de la palabra de Dios. A mí, yo, vuelvo y repito, respeto. Cada cual verá a ver cómo predica y cómo enseña, pero a mí Dios me ha mostrado que lo que yo diga más bien no sea yo, sino Él, la palabra de Dios. Y por eso es que ustedes ven que yo cito muchas palabras de Dios, muchas, o sea, todo palabra de Dios, no soy yo. Y aquí entonces dice, a Dios juzgue por comida o bebida, o por lo que comen o beben, Colosenses 2:16. Y dice, el que come, dice la palabra, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Romanos 14:3. Romanos 14:3 dice esto a nivel social, pero también a nivel corporal y a nivel espiritual. O sea, el que come, o sea, el que tiene con qué comer, no menosprecia al que no come. No tenga como menos al que no puede comer. Y dice, y el que no come, o sea, el que no tiene con qué comer, el pobre, dice, no juzgue al que come, al que tiene con qué comer, no lo juzgue, que Dios es el que se lo está dando. Esto lo dice a nivel social, pero también a nivel corporal, porque el que come, o sea, que el que come de todo, no menosprecia al que no come, al que ayuna, por ejemplo, al que come determinados alimentos no más. Y dice, el que no come, es decir, de pronto esos legalistas que están que no comen cerdo, que no comen no sé qué, dice, no juzgue al que come. Perdón. Entonces aquí vemos que también es algo que está relacionado con lo corporal y también con lo espiritual, porque ya se está refiriendo a juzgar, y eso está en el plano espiritual. De manera que esto está claro. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come verá a ver por qué no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Romanos 14:3. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5 dice, pongan atención, que esto es muy importante. El espíritu, que habla del espíritu con mayúscula, cuando habla del espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Dice aquí, primera de Timoteo 4:15, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida, prohíben el matrimonio, es decir, que practiquen el celibato, y no permiten comer ciertos alimentos que Dios creó para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y la oración han sido santificados. La palabra de Dios y la oración santifican los alimentos. Primera Timoteo 4:1-5. Entonces aquí vamos a parquearnos un poquito más. Vamos a analizar esto con un poquito más de detenimiento porque es muy importante. Primero, porque el que lo dice no es el que escribe, no es Pablo.
Dice el Espíritu Santo, y eso hay que tenerlo muy claro y con mucho cuidado, porque es Dios que lo está diciendo. Dice el Espíritu Santo, dice claramente, añade claramente, que en los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo y los que vienen de hace un tiempo para acá, algunos abandonarán la fe. ¿La fe cuál? La fe cristiana, para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Cuáles son esas? Estas que practican los esotéricos, los orientalistas, los meditación y todos esos que están en el vegano, son veganos y ellos no pecan, son inspiraciones engañosas y de doctrinas diabólicas, porque ya sabemos que eso no proviene de Dios. Estos tales gurús son espíritus inmundos que son engañadores y los tienen como guías espirituales. Dice tales enseñanzas, y lo estoy hablando yo, 1 Timoteo 4, 1, 5. 1 Timoteo 4, 1, 5. Dice que tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, o sea, de mentirosos hipócritas. Aquí, por supuesto, está también metida la Iglesia Católica, en general, toda, partiendo del Papa y del Vaticano para abajo. Porque dice, prohíben el matrimonio, o sea, el celibato, la práctica del celibato. Prohíben el matrimonio, dice, y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes los coman con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias. Imagínense que en la época esa que estaba la ley en plena vigencia, en la época del rey David, el rey David que era perseguido por el rey Saúl a muerte, venía con su combo de rebeldes, porque eran como decir hoy en día guerrilleros o algo así, estaban por fuera de la ley según ellos allá. Y venía y sintieron hambre y comieron de las cosas sagradas, los mismos apóstoles también. Y el Señor Jesucristo dice que eso no tiene nada. Porque dice aquí, atención, cómo termina 1 Timoteo 4, 1, 5, que nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias, porque por la palabra y la oración es santificado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que usted cuando usted va a comer, desayuno, almuerzo, comida, lo que sea, lo primero que usted tiene que hacer es dar gracias a Dios. Bendecir el alimento y dar gracias a Dios. Eso es lo primero. Y bendecir a nombre del Señor Jesucristo, porque en Números 6, la bendición sacerdotal dice claramente que nosotros tenemos que bendecir a nombre del Señor Jesucristo. Entonces, a nombre del Señor Jesucristo bendigo estos alimentos y te doy gracias a ti por ellos, Padre Celestial. Eso es lo primero. Y después dice, por la palabra y la oración son santificadas. Es decir, la palabra de Dios y la oración santifican los alimentos que tú vas a comer, sea lo que sea. Lo que recordemos, todo lo que se ponga por delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, yo lo que hago, deberán a ver cómo lo hace, pero lo que yo hago aquí, como dice que la palabra de Dios y la oración es lo que santifica el alimento, ya sabemos que lo primero es bendecir los alimentos, dar gracias a Dios, porque es con acción de gracias. Ha de desecharse si se recibe con acción de gracias. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo, la palabra de Dios y la oración. Declaro, doy gracias a Dios, digo gracias, Señor Jesucristo, pastor nuestro, por preparar banquetes delante de nosotros, delante de mí y de mis hijos e hijas y descendencia. Mientras nuestros enemigos observan, sin que puedan hacer más nada que observar, pues escrito está, nada os dañará. Lucas 10, 19. Amén, amén. Amén, amén. Y así lo digo siempre. El hecho es que se tiene que recibir
bendiciéndolo con acción de gracias y con la palabra de Dios y la oración, para que esos alimentos sean santificados. Recordemos la palabra con que empezamos hoy. Segunda de Corintios 10:23. Perdón, Primera de Corintios 10:23, que dice textualmente que todo nos es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué quiere decir que todo es lícito? Lícito ya sabemos, es algo que no es ilegal, o sea, que no es de la ley. Todo es lícito quiere decir que yo puedo comer lo que me dé la gana, literalmente, porque ya sabemos que los alimentos ya no son puros, impuros y nada. Dios santificó todos los alimentos, todo lo que él creó es bueno. Entonces, pero no todo conviene. Entonces aquí hay algo muy importante que ya no es ni siquiera espiritual, sino de la salud. No todo conviene. Entonces, si a mí el cerdo me hace daño, pues yo no como cerdo. Si la grasa animal me va a sentar a mí mal para la circulación, yo no la como. Si lo que sea, o sea, el exceso de azúcar me sienta mal porque soy diabético, porque me puede dar diabetes, no como azúcar o cosas dulces. Si el exceso de sal me va a dañar los riñones, entonces no como tanta sal. En fin, a lo que me refiero es que sea por motivos de salud y lo que obviamente el Espíritu Santo le ponga, pero no para juzgar al que no come o al que come. Nosotros no estamos para juzgar eso. ¿Por qué? Porque termino diciendo la última perlita, con esta me despido. Romanos 14:17, que es la más importante de todas. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en rectitud, amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Y es apenas algo lógico. El reino de Dios a usted no lo va a juzgar por lo que comió o no comió. O sea, por lo que entró a usted que no lo contaminó. Dios no lo va a juzgar por eso. Dios lo va a juzgar por lo que usted tiene adentro. Eso sí que contamina. Y el reino de Dios, vuelvo y repito la palabra Romanos 14:17, que me encanta. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. O sea, no es lo que tú comas o bebas. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es rectitud. Algunos lo traducen como justicia, pero es rectitud. Recto, ser rectos. Amor, gozo y paz. Son frutos del Espíritu Santo. Y aquí lo añade, en el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y bueno, como estamos hablando de comida y de bebida, que espero que haya quedado claro todos esos conceptos y que no nos dejemos engañar. Porque aquí ya sabe lo que dice 1 Timoteo 4:1-5, que son doctrinas de demonios, de engañadores. Y hay iglesias, que tengo que también decirlo, y las conozco, algunos pastores famositos por ahí, que son legalistas, yo les llamo leguleyos. Eso, no pueden comer cerdo, no pueden comer nada y tienen a la congregación ahí metida en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es todo lo que acabo de decir después de Cristo. Ya les hice el recorrido completo para que no quede duda, desde Génesis hasta acá, hasta el Nuevo Testamento. Primero veganos, después de todo. En la ley se separa y ya después Cristo vuelve y restituye las cosas a todo. Todo es puro. Pero no todo conviene. Bueno, vamos entonces, hablando de comida y de bebida, a la Santa Cena. En las anteriores no lo había hecho por motivo de tiempo. No había quedado tiempo. Me había excedido por los mismos temas de la hora. Entonces, pues no quiero tampoco molestar, digámoslo así, a las personas con exceso de tiempo. Dice así 1 Corintios 11:27-32, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados por el mundo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: toman, coman, coman. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hagan esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 23, 24. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25, 26. Así pues, que todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Te damos en este día y en esta hora, porque te ofreciste tú mismo, oh bendito Dios y Padre nuestro, como sacrificio por nosotros. Gracias por tu sangre derramada en la cruz como Cordero de Dios, oh Señor, Verbo de Dios, Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Porque por medio de esta sangre tuya derramada como Cordero de Dios, nuestros pecados son perdonados y somos limpios de toda maldad, como está escrito en 1 Corintios 1:9 y 7b. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu poder en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, veo aquí que están Mafe, hola Mafe, hola Claudi. Eh, ¿Hay algo que quieran pedir especialmente, hermanas? Sí, hermano, bendiciones. ¿Me escucha? Sí, hermana, le escucho perfectamente. Sí, seguimos pues en cadena de oración por mi hijo, por Luis Fernando, y Sí, pues pido señora. oración por él. En este momento pido oración por él, hermano. Amén, claro que sí. Padre de la gloria, entregamos en tus manos a Luis Fernando Tangarife Aponte. Tú lo conoces, tú lo creaste en el vientre de su madre que está aquí pidiendo por él. Y lo entregamos en tus manos, Padre, siguiendo la palabra tuya que dice que lo que está en tus manos nadie puede arrebatarlo de tu mano, ni Satanás ni nadie. Porque escrito está que tú eres mayor que todo, Juan 10, 28, 29. Y yo sé y sabemos que tú no te vas a dejar arrebatar del diablo y de ningún espíritu inmundo a Luis Fernando Tangarife Aponte. Reprende, Padre Celestial, a esos espíritus inmundos y a todo espíritu que esté tratando de arrebatarte de tus manos a Luis Fernando Tangarife Aponte. A nombre del Señor Jesucristo, gracias, Padre, por sanarlo, por liberarlo y
por seguir tú haciendo en él la obra, Señor Dios Espíritu Santo, que empezaste hasta que Cristo venga. Amén. 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 Gracias, Amén. hermano. Hola, Claudi. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, escuchando la palabra. Sí, Me imagino que habrás aclarado muchas cosas respecto a los alimentos. sí, Yo preciso, sé que preciso viene de del, un trasfondo de testigo de Jehová y todo eso, y pues preciso del sé lo que cerdo, ellos practican. preciso Y, del cerdo que decían que era y que maldito porque era y que era malo. Dios no puede maldecir a las criaturas que él mismo crea. Eso es algo que de por sí ya Según está el mal. santo era que porque era el cerdo más puerco, algo así, no sé. Pero ahora hoy preciso está hablando usted del tema y estaba escuchando que después Legalistas, son legalistas, están en la ley, no en la gracia. Están en la ley porque eso fue lo que declaró Moisés en esa época, que había animales inmundos y animales limpios. Inmundos quiere decir sucios, animales pero fue limpios y sucios. en la época de Moisés, fue en la época de En la época de Moisés. Y lo declaró para el pueblo israelita, específicamente para diferenciarlo de los demás pueblos. Pero es evidente que, obviamente, anterior a Moisés, que es anterior a la ley, cuando Noé, después que ya el arca de Noé ancla en los montes Ararat, el Señor declara que el ser humano puede comer de todo, de todo. Todo lo que se mueve en la tierra, todo lo que sea viviente, de todo. Es lo que confirma el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que dice a sus discípulos coman todo lo que les ponga por delante, todo. Y Pablo lo confirma. Y es porque el reino de Dios no es que no comas, que no bebas, que no sé qué, no. El reino de Dios es algo interno. Es rectitud, amor, gozo, paz en el Espíritu Santo. Obviamente, y también lo aclara, si alguien te dice que no, o sea, que lo que estás comiendo fue sacrificado a los ídolos, que como digo yo, hay prácticas satánicas que lo hacen así, como la santería afrocubana, que ofrece alimentos a sus ídolos, a sus demonios. Entonces, pues obviamente no lo comas. Y ni siquiera dice que por la conciencia de uno, sino por la conciencia ajena. Es decir, también, también la Biblia dice que no escandalicemos a los demás. Por ejemplo, si yo sé que un testigo de Jehová, que es familia mía, no come carne de cerdo, que esa es su creencia, yo la respeto, ¿entiendes? Entonces yo, por respeto a esa persona, a su conciencia, no como cerdo delante de él, no por hipocresía, sino por no ofender su conciencia, no la mía, porque la mía, como dice la palabra de Dios, nadie me puede juzgar a mí. Por motivo de comida ni bebida, nadie me puede juzgar. claro. Y que nadie me puede juzgar por lo que yo como agradeciéndole a Dios. Entonces, sí aconseja eso, ¿no? O sea, que seamos, digamos, como prudentes, muy sensibles con este tema de la alimentación con personas que están bajo la ley todavía, atadas bajo la ley. Pero la palabra de Dios es muy clara con respecto a la ley. Dice que el que vive por la ley tiene que practicar todas las cosas de la ley, todas, no una, sino todas las cosas de la ley. Y que si quebranta una sola cosita de esas, ya está condenado. Imagínense. Claro. Entonces, por eso es que dice aquí, primera Timoteo, la palabra que leí, de que no te sometas a conceptos humanos como que no toques, que no bebas, que no hagas esto, que no hagas lo otro. No, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en rectitud, amor, gozo y paz del Espíritu Santo. Es como Somos el libres. vegano que no come.
que no come sino pura verdura. Es respetable, Ajá, es respetable. Aunque ahora acaba de morir la mayor vegana de todas, que era la gurú del veganismo, murió de hambre, imagínense, inanición. Oh, qué horror. Entonces, o sea, no podemos llegar a esos excesos tampoco, Claro. ¿me entiendes? Pero por motivos de salud, sí, obviamente hay cosas que no debemos comer, definitivamente. En Eso es a lo que exceso. se refiere, eso es a lo que se refiere cuando dice que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Si hay algo que no me conviene, entonces por supuesto yo no lo como, pero no por condenación espiritual, no porque sea que voy a entrar o a no entrar al reino de Dios, sino por motivos de salud. Ya eso es Salud. diferente, porque tengo que comer lo que conviene. Así pueda comer de todo, todo me es lícito. O sea, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como no todo conviene, pues tengo que cuidarme de lo que como. Eso es todo. Ajá. Espero que de verdad haya quedado aclarado Sí. este tema. Lo hice, la verdad, más que todo por ti, porque me habías pedido en alguna ocasión hace un tiempo atrás, pero como tengo agenda de temas, entonces voy como por turno, ¿no? Y hoy pues ya me correspondió este. Ah, bueno. Ahora pongo otra vez de nuevo el video Adelante, para que comas lo que te ponga por delante, sin Sí. preguntar nada por motivos de conciencia. Gloria a Ah, Dios. Estamos en libertad, estamos en sí. libertad. Solamente lo que la palabra dice es que no usemos la libertad como excusa para el libertinaje. Ya es otra cosa. Así es. Rectitud, rectitud, amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. Bueno. Bueno, Hermano, dígame, mi hermana. como usted sabe, mi diezmo lo intercalo yo con donde Dios me lo pone en mi corazón. Yo ahorita se lo confirmo yo para que esté atento. Voy donde ¿Qué cosa? Patricia ahora. Perdón, ¿Me no le escuché entendió? bien, hermana. Que está atento que le voy a hacer el diezmo hoy. Voy a hacer ¿Diezmo o ofrenda? ofrenda. Voy a ofrendar lo que Dios me ha puesto, porque sabe que no estoy trabajando, pero Dios me provee cada día y siento en mi Ofrenda. corazón que debo hacer el aporte hacia usted. Sí, Ujú. hay que distinguir entre diezmo y Sí, ofrenda. sí, ofrenda. Bueno, ya, listo, hermana. Bueno, Bueno, Dios les guarde y bendiga. Les amo mucho. amén. Hasta una Bendiciones. próxima. Bueno. Amén. Bueno, hermano, estamos en contacto.